Capítulo 18 parte 2. Es todo lo que puedo hacer, comentó Karin sin siquiera mirar a la maga de tierra y negándose a dar más detalles. Cazenave pareció querer pedir más explicaciones, al igual que Kirche, pero al salir del callejón oyeron a Derflinger hablar. Ya estamos aquí, anunció Derflinger. ¿Estás seguro?, preguntó Julio mientras miraba el rostro de Derflinger, o lo que equivalía a un rostro para una espada. Sí, confirmó Derflinger mientras deslizaba su espada arriba y abajo como si asintiera. Esa reserva de magia es fuerte aquí. Ayúdame a averiguar en qué edificio. Julio obedeció la antigua espada, que lo impulsó hacia adelante y lo dirigió hacia cada uno de los numerosos edificios que los rodeaban. Los edificios eran idénticos, de 4 o 5 pisos y construidos de ladrillo rojo. Plataformas y escaleras de hierro recorrían sus fachadas. Largos y anchos callejones conectaban los edificios, y en la parte trasera se alzaban estructuras de hormigón de varios pisos, al aire libre, donde se estacionaban diversos vehículos motorizados. A lo largo de la calle, decenas de vehículos abandonados, la mayoría dañados, incluían un enorme camión que transportaba un gran tanque. Este se había estrellado contra la fachada de un edificio, volcando su caja y aplastando varios autos más pequeños bajo su peso. Mientras Julio y Derflinger registraban la búsqueda, Suero notó unas botellas de vidrio desechadas tiradas en el suelo junto a un contenedor de basura metálico. Entrecerró los ojos al ocurrírsele una idea, recogió las botellas y comenzó a caminar hacia el camión. Zerbst, ven aquí, ordenó Suero, provocando que Kirche se estremeciera de sorpresa. Ya voy, respondió Kirche mientras corría hacia ellos, consciente de que no podía discutir. Ya había decidido, al embarcarse en aquella temeraria aventura, que seguiría las órdenes del equipo de rescate, y esa convicción se reafirmó aún más una vez que llegaron. Dijiste que este líquido es inflamable, ¿verdad?, preguntó Suero, y Kirche asintió. Eso es lo que dijo el profesor Colbert, respondió Kirche mientras Suero se arrodillaba y sumergía tímidamente 2 de sus dedos en el charco de combustible que había en el suelo. Bien. Empieza a usar tu magia para llenar estas botellas, le dijo Suero mientras colocaba las botellas en el suelo. ¿Por qué?, preguntó Kirche confundida mientras hacía lo que le pedían, mientras Suero comenzaba a arrancar trozos de tela de la camisa de un zombi muerto cercano con su cuchillo y sus manos desnudas. Estamos fabricando bombas incendiarias, declaró Suero, tomando una botella llena y tapándola con un trozo de camisa atado a modo de corcho. Mostrándosela a la noble, añadió. Le prendemos fuego a esto como si fuera una mecha y lanzamos la botella. Cuando se rompa el cristal, el fuego hará que el combustible se inflame, prendiendo fuego a lo que necesitemos. Oh, dijo Kirche, abriendo mucho los ojos, pues jamás se le había ocurrido algo así. Volvió a llenar las botellas con ahínco, escuchando el chapoteo del líquido y el crujido de la tela. Tras unos instantes, cuando llegó a su última botella, no pudo evitar preguntar. ¿Habías hecho antes estas bombas incendiarias? Sí, confirmó Suero. Sobre todo con whisky. El alcohol lo hace inflamable. Kirche sabía que a su padre le ofendería la idea de que alguien prendiera fuego a un whisky en perfecto estado, pero guardó esa información para más tarde. Una vez terminada la tarea, ella y Suero colocaron con cuidado una de las bombas incendiarias improvisadas en un bolsillo lateral de su mochila antes de regresar con el resto del grupo y distribuirlas entre los demás. Resultó que no eran los únicos que habían estado haciendo algo mientras Julio y Derflinger buscaban el edificio correcto. Eugene sostenía 2 armas nuevas. Ambas tenían mangos de madera largos y delgados, pero mientras que una terminaba en una gran hacha roja, la otra tenía un martillo de acero de doble hoja. Los encontré en un patio cercano, declaró Eugene mientras le ofrecía el martillo a Suero, quien lo tomó de inmediato. Pensé que serían más útiles que los que trajimos. Eso espero, respondió Suero mientras probaba su nueva arma con unos cuantos golpes de práctica. Luego hizo una mueca y añadió. El peso está mal. Esto también, comentó Eugene mientras sostenía su hacha inclinada hacia arriba. Aún así, mejor que nada. No entiendo, eso es un hacha y un martillo. ¿Cuál es el problema?, admitió Kirche, y Eugene negó con la cabeza. La cabeza del hacha es demasiado ancha. Está hecha para cortar madera, no personas, explicó Eugene, señalando luego el martillo que Suero sostenía sobre su hombro. Lo mismo ocurre con ese martillo. Son herramientas, no armas. No me malinterpretes, se pueden usar como armas, y tengo toda la intención de hacerlo, pero después de un rato, blandirlas cansa. Ajá, gruñó Suero en señal de aprobación.
Hablando de armas, comenzó Laurette de Peltier mientras se volvía hacia Julio, que había enfundado a Derflinger y volvía hacia ellos. ¿Encontramos dónde se alojaba? Sí, anunció Julio antes de señalar uno de los edificios más adelante en la calle. Ella pasaba mucho tiempo allí. Así que puede que haya tenido refugio, apuntó Agnes, con un dejo de alivio en la voz. Sin duda, así parece ser, respondió Julio con un tono similar en su voz. Kirche suspiró aliviada, pero sabía que aquello no era mucho. Aún había demasiadas incógnitas como para hacerse ilusiones. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar demasiado en ello, pues Karin de la Valliere abrió el camino hacia el edificio, blandiendo su espada varita. Las demás las siguieron en fila india, con las armas apuntando hacia afuera. Al llegar a la puerta principal, de madera con una reja de hierro sobre un cristal central, Kirche oyó un aleteo. Tabitha y Sylphie descendieron volando para reunirse con ellas. Sylphide, vuela y vigílanos, ordenó Tabitha, y Sylphide asintió. De acuerdo, dijo el dragón antes de volver a alzar el vuelo. La chica de Gallia observó a su familiar alejarse un instante, y luego se unió a Karin al frente. Tu familiar, es una dragona de rimas, dijo Julio más que preguntó, y tras un segundo de tenso silencio, Tabitha asintió. Sí, lo es, confirmó Tabitha. Son muy poderosos y sapientes, apuntó Julio. Deberías estar orgulloso. Lástima que no pueda usar magia espiritual. Sospecho que no hay espíritus en este mundo. Murmuró Tabitha con indiferencia. Mientras Julio y los demás avanzaban rápidamente hacia el edificio, Kirche frunció los labios en señal de reconocimiento. Conocía a Tabitha mejor que nadie allí, así que comprendió el significado de aquel murmullo. No significaba que Tabitha estuviera de acuerdo con Julio, sino que no estaba segura de la respuesta. Recordando, Kirche recordó que Derflinger tenía el mismo problema. La antigua espada intentaba comunicarse con los espíritus locales, pero ninguno respondía. Eso significaba una de dos cosas. Una, que en este mundo no había espíritus. O dos, que sí los había, y que quizá no fueran amigables. No estaba del todo segura de cuál de las dos opciones era más aterradora. En cualquier caso, ese sería un problema que resolverían más tarde. Por ahora, siguieron a Julio escaleras arriba, quien se guiaba con Derflinger. Al llegar al tercer piso, la espada ancestral indicó que estaban en el nivel correcto, y entonces comenzaron a recorrer el largo y recto pasillo. ¿Qué es este lugar?, preguntó el barón Bayouy al pasar junto a una serie de puertas a ambos lados del pasillo, algunas cerradas con llave y otras no. Al asomarse a las que no lo estaban, pudieron ver lo que parecían ser salas de estar y cocinas. ¿Es una mansión? No, yo creo que esto es un edificio de apartamentos, sugirió Vivian de Rousseau. Como una ínsula, se dio cuenta Julio, refiriéndose a los edificios de apartamentos de clase baja que llenaban las calles de Romalia. ¿Qué, entonces un montón de familias viven todas en el mismo edificio?, preguntó el varón sorprendido, y la mosquetera miró con incredulidad al hombre desconectado de la realidad antes de poner los ojos en blanco. Parece que sí, comentó sarcásticamente. Si es así, es extraordinariamente extenso. Incluso más que los que he visto en Romalia, comentó el caballero Alponce de Auet, y algunos asintieron. El mago de agua tosió brevemente en su puño y se rascó la base del cuello donde lo habían mordido, pero por lo demás parecía estar bien y continuó. Revisaron algunas de las habitaciones abiertas y descubrieron que cada una era más de lo que sospechaban. Cada vivienda era ligeramente diferente, algunas más grandes que otras, pero todas compartían una sala de estar, una cocina, un baño con espejo sobre el lavabo, letrina, bañera y ducha, y al menos un dormitorio con armario empotrado. Para su sorpresa, las cocinas estaban notablemente bien equipadas con estufas de gas, un horno con un mecanismo desconocido y despensas. Sin embargo, no pudieron llevarse mucho. Al parecer, otros supervivientes ya habían recorrido el edificio y saqueado todo lo que pudieron. Sin embargo, aquello daba una idea clara. Quienes vivieran en esos apartamentos debían de ser ricos. ¿De qué otra forma se habrían podido permitir todas esas especias que encontraban? Había una variedad mucho mayor que la que poseían la mayoría de los nobles. Había algunos zombis vagando por los pasillos. Para evitar quemar el edificio que registraban, los plebeyos los neutralizaron con golpes rápidos y contundentes en la cabeza, haciéndolos caer como sacos de piedras. Sin embargo, esto requirió más golpes de los necesarios. «Alto», ordenó Derflinger al pasar junto a una puerta cerrada a su derecha. «Esta es». Julio miró fijamente la puerta con expresión interrogativa, luego miró a Derflinger y preguntó.
¿Estás seguro? Absolutamente, declaró Derflinger sin dudarlo. Julio asintió tras un instante, luego enfundó a Derflinger y extendió la mano hacia el pomo de la puerta. Intentó girarlo, pero enseguida descubrió que estaba cerrado. Gruñó por el esfuerzo mientras intentaba abrirlo a la fuerza, pero por más que lo intentó, no se movió. Gad, no se abre. Siseó Julio con frustración. Déjame intentarlo, ofreció Alphonse mientras apuntaba con su varita hacia la manija. Abrir. El conjuro hizo efecto, y pudieron oír cómo el mecanismo de la cerradura se movía y traqueteaba. Pero, para su sorpresa, no dio el clic resonante que esperaba. Casi como si no pudiera cerrarse. Confundido, Alphonse intentó girar el pomo y abrir la puerta, pero, al igual que Julio, descubrió que no podía. ¿Qué demonios? Murmuró Alphonse. ¿Por qué no se abre? Murmuró Colbert mientras se tocaba la barbilla. De vuelta en el taller, me di cuenta de que algunos cajones tenían cerraduras. Parecían usar un mecanismo mucho más complejo que las cerraduras de compuerta que usamos nosotros. Cuanto más compleja es la cerradura, más difícil es que un simple truco de apertura funcione correctamente. ¿Me estás diciendo que tenemos que desmontar uno de estos y estudiarlo? Preguntó Gabrielle de Auet incrédula, y Colbert asintió lentamente. Creo que sí, confirmó. Dame un par de horas e intentaré encontrar una solución. Espero que no sea muy difícil. Genial, gimió el caballero Fabre. Entonces, ¿cómo vamos a? Quítate de en medio. Ordenó Suero mientras apartaba al mago de fuego. Luego, con su martillo, arrancó las bisagras de la puerta de un golpe antes de derribarla de una patada. Cuando la puerta de madera se estrelló contra el suelo, miró a los magos y dijo: De nada. Gracias, murmuró Colbert sorprendido, luego negó con la cabeza y entró en el apartamento. Ahora, con suerte podremos, fundador. Al oír su voz alarmada y horrorizada, todos corrieron al apartamento. La escena que los recibió los dejó paralizados. Si bien los otros apartamentos que habían registrado mostraban señales de saqueo y algunos cadáveres de quienes no pudieron escapar, estos parecían haber sido saqueados en cuestión de días por varios grupos de personas. Lo supieron por lo desorganizado y caótico del saqueo. Pero esto era diferente. Las mesas estaban destrozadas, y los cristales rotos de las ventanas cubrían el interior del salón. No había cuerpos, pero se veía sangre en un punto de la alfombra y en la pared cercana. La puerta y la pared que daba al baño se habían derrumbado por completo, como si algo pesado las hubiera atravesado. La puerta de una de las habitaciones contiguas estaba entreabierta, pero un armario volcado servía de barricada e impedía que se abriera del todo. Tabitha y Agnes fueron las primeras en reaccionar, dirigiéndose inmediatamente a las ventanas rotas y arrodillándose junto a los cristales. Sus ojos iban de la pared al suelo, y entonces Tabitha comentó: La ventana se rompió desde fuera. ¿Ves estas marcas en la alfombra? Añadió Agnes, señalando con el dedo una de ellas, parcialmente cubierta por cristales rotos y esparcidos. Son huellas. Alguien entró a robar, declaró Tabitha mientras miraba fijamente a Agnes, quien, después de un momento, asintió en señal de aprobación. Parece que hubo forcejeo aquí, añadió Marion de Calvet mientras estaba de pie en la cocina, observando un montón de ollas, sartenes y utensilios esparcidos por el suelo. Había algunas salpicaduras de sangre, pero no muchas. Las suficientes para hacerse una idea. Colbert, entretanto, se había acercado al muro de ruido. Su mirada recorrió el lugar de arriba a abajo, siguiendo el rastro de destrucción hacia una mancha negra familiar en el suelo y la pared. Kirche siguió su mirada y, de repente, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla. Espera, murmuró Kirche mientras su atención iba y venía entre la mancha negra y la pared rota. ¿Era Louise? Cada vez que lanza un hechizo, se produce una explosión y queda un residuo, observó el profesor Colbert, cuyo rostro, normalmente tranquilo pero severo, comenzó a temblar. Lanzó uno aquí, y algo atravesó esa pared. Fue entonces cuando el barón Bayou logró usar su magia para apartar el armario, permitiéndoles entrar en la habitación. Suero entró con el martillo en alto y, al cabo de un momento, exclamó: La ventana está abierta y veo arañazos en la alfombra debajo de la cama. Como si alguien hubiera sido arrastrado. El apartamento quedó en silencio mientras todos abrían los ojos de par en par. Lentamente, los miembros del equipo de rescate se volvieron hacia Karin, cuyo rostro se había vuelto inquietantemente inmóvil y sereno. Pero pudieron ver que su mano comenzaba a temblar y que su rostro había perdido algo de color al comprender las implicaciones de lo que estaban viendo. Oigan, no saquemos conclusiones precipitadas.
Intervino el vizconde Guardes, intentando calmar la situación. Registremos mejor el apartamento, a ver qué encontramos. Karin guardó silencio un momento, luego su rostro se endureció de nuevo y asintió antes de decir, registren todo. Todos asintieron en señal de aprobación antes de proceder a cumplir la orden con mayor rapidez. No comprendían del todo el significado de las pruebas que estaban encontrando, pero ninguna era buena. Hasta el momento, parecía que alguien había entrado a la fuerza en el apartamento e intentado secuestrar a alguien. Kirche tenía la corazonada de que, si las cosas eran como parecían, solo podía haber un objetivo. Sin darse cuenta, notó varios cuadros enmarcados, increíblemente realistas, esparcidos por el apartamento. Algunos colgaban de las paredes, otros estaban sobre estantes. Pronto comprendió que representaban a las mismas personas, una familia de 3 que, supuso, vivía allí. Todos tenían el pelo negro azabache y los ojos ligeramente entrecerrados, rasgos que le resultaban familiares por alguna razón, pero no lograba recordar dónde los había visto antes. El matrimonio era de mediana edad. La mujer, bajita pero robusta, con el pelo largo hasta la cintura, y el marido, alto, de hombros anchos, con el pelo peinado hacia atrás y gafas. La mayor parte de la atención de Kirche se centró en su hijo, un niño que parecía tener su misma edad. Era alto, delgado y atlético, con unos llamativos ojos azules que irradiaban dulzura y bondad. En su opinión, el niño era bastante guapo, pero eso no era lo más importante en ese momento. En lugar de eso, comenzó a rebuscar en un cajón cercano, que, sorprendentemente, estaba intacto. Suponiendo que hubieran entrado a robar, era evidente que quien lo hubiera hecho no se había quedado mucho tiempo. Pero lo único que encontró fueron unas extrañas cajas negras con una película dentro. No tenía ni idea de qué eran, pero por ahora lo descartó. Decidió revisar la habitación que antes estaba barricada y encontró dentro a Karin, Julio y Guardes. Estaban mirando algo extendido sobre una cama, y asomándose por encima del hombro de Julio, preguntó, ¿qué encontraron? Un diario, escrito con la letra de mi hija, dijo Karin mientras pasaba lentamente otra página. Ella estuvo aquí. Oh, eso es, bueno, murmuró Kirche. ¿Qué decía? Karin hizo una pausa mientras miraba otra página, y antes de que la cerrara de golpe, Kirche pudo ver que parecía ser un árbol genealógico dibujado a mano, que marcaba los rasgos físicos y mágicos de todos los Balleres a lo largo de varias generaciones, con la propia Louise no conectada a ninguno de ellos, salvo por un signo de interrogación. De sobra, siseó Karin antes de darse la vuelta y marcharse dando un portazo. Guardes la siguió, furiosa y casi desesperada, mientras Kirche se limitaba a mirarlas con tristeza en voz baja, conversando el vizconde en un intento por calmarla. Ella. Intentó preguntar Kirche, pero Julio la interrumpió. Parece que sí. Había varias páginas, reveló Julio con un profundo suspiro. Entre otras cosas. Kirche tragó saliva con un nudo en la garganta y luego preguntó. ¿Qué otras cosas? Era principalmente una recopilación de sus reflexiones sobre este mundo, respondió Julio. Pudimos extraer algunas ideas clave. Para empezar, el país en el que nos encontramos, Estados Unidos de América, no tiene nobleza alguna. De hecho, es una república. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Como la Reconquista? Preguntó Kirche con los ojos muy abiertos por el asombro y un poco de temor. Sí, pero según Louise, Estados Unidos es bastante fiel a sus ideales republicanos. Además, es el país más poderoso del planeta. Los describió como superpotencia y creía que podrían vencer fácilmente a toda Alquegenia y a los elfos juntos, añadió Julio con un dejo de incredulidad en la voz. También describió el calendario de este mundo. Su año es más corto que el nuestro y ahora mismo es otoño. ¿En serio? Murmuró Kirche. No lo había considerado del todo, pero en retrospectiva tenía sentido. Louise usaba el calendario de este mundo para fechar su diario, continuó Julio. La última entrada era del 24 de septiembre de 1998. Por lo que describió, fue entonces cuando todo esto empezó. O al menos cuando la ciudad se vio abrumada. Según su descripción, parecía que se había topado con un perro zombi el día anterior, aunque no se diera cuenta en ese momento. ¿Tienes alguna idea de qué fecha es hoy? Preguntó Kirche con tono esperanzado, pero Julio negó con la cabeza. Lo más importante es que la familia que vivía aquí, los Hiraga, la acogió, declaró Julio. Ella y su hijo, Saito, entablaron amistad, y, según parece, los Hiraga la trataron como a una hija. Sin embargo, solo Saito conocía la verdad, tras presenciar su magia de primera mano.
La señora Iraga era maestra y dedicaba su tiempo a enseñarle a Louise sobre este mundo, mientras que el señor Iraga era comerciante y trabajaba para un gremio llamado Sony. Estaba aprendiendo mucho y planeando cómo llevar ese conocimiento a Tristian. Incluso escribió algunas páginas sobre las cerraduras que usan aquí. Al parecer, le picó la curiosidad. Julio no pudo evitar reírse entre dientes y negar con la cabeza antes de añadir. También aprendió sobre algo llamado genética. No pude leerlo todo, algo sobre genes dominantes y recesivos, pero llegó a creer que explicaba cómo se transmitía la magia a través del linaje. Era fascinante, aunque yo no lo entendiera. Me sorprende que lo haya comprendido. Bueno, Louise siempre fue una de las más inteligentes de la clase, apuntó Kirche. Si alguien podía entenderlo, era ella. Yo también lo intuía, convino Julio, frunciendo el ceño. Ella no paraba de hablar de un gremio de boticarios llamado la Corporación Umbrella. Según ella, controlaban este pueblo. Saito y su familia, junto con los demás lugareños, no veían nada malo en ello, pero la llevaban a uno de sus hospitales para hacerle pruebas médicas. Por cómo lo decía, no confiaba en sus motivos. Kirche entrecerró los ojos con alarma, recordando todos los carteles de la Corporación Umbrella que habían visto de camino. Prácticamente todas las calles tenían al menos un cartel exhibido con orgullo para que cualquiera lo viera. Luego preguntó, ¿crees que están involucrados en lo que le pasó? Julio negó con la cabeza y respondió, no lo sé, y eso es lo que más me preocupa. Dicho esto, Julio se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Kirche sola. Se quedó allí en silencio un instante, luego suspiró y volvió a mirar a su alrededor. Todos los cajones habían sido abiertos, su contenido sacado y revisado minuciosamente por el grupo de rescate. Así fue como encontraron su diario. Pero aparte de algunas prendas de ropa, no había mucho más. Estaba a punto de irse cuando se percató de que había otra de esas extrañas cajas negras. Estaba tirada sobre una almohada cercana, desechada como si no sirviera para nada. ¿Para qué será esto?, murmuró Kirche para sí misma mientras lo recogía y lo frotaba con las manos. Antes lo habría descartado, pero el hecho de que hubiera docenas de esas cajas organizadas en el apartamento indicaba que tenían algún propósito. Kirche, llevándosela consigo, volvió a entrar en el salón justo cuando oyó a Gabrielle de Alponce exclamar, «Mira todas estas especias. Esta familia debía de ser rica». No necesariamente. Estas especias podrían haberse cultivado en la zona, lo que las haría baratas, señaló su hermano. Gabrielle hizo una pausa por un momento y luego respondió, «De acuerdo. Aún así, he visto casas nobles que no tienen ni de lejos tantas opciones en su selección». Kirche les echó un vistazo, pero por lo demás siguió concentrada en la caja negra. Se sentó en un sofá y la examinó de arriba a abajo. Aunque no tenía ni idea de para qué servía, presentía que era importante. Fue entonces cuando notó un dispositivo debajo de una gran caja negra con una ventana de cristal en la parte frontal. En ella parecía haber una ranura que, tras una rápida observación, Kirche reconoció que tenía la misma forma que la que sostenía. Vencida por la curiosidad, se acercó lentamente y acercó la caja a la ranura. «¿Oh, sí?», exclamó Kirche para sí misma al ver que la caja empezaba a entrar. Pero, para su consternación, no entraba del todo. Arrugando la nariz, abrió un poco la tapa con el dedo y descubrió que ya había otra caja dentro. Vale, ¿qué hago aquí?, murmuró Kirche para sí misma mientras intentaba descifrar aquel extraño aparato. Recordando el interruptor de la luz que habían encontrado en el taller, se fijó en todos los botones del receptor y en la gruesa caja que había encima. Al darse cuenta de que debían tener alguna función, Kirche pulsó el botón más grande que encontró. «Uf», gritó y dio un pequeño salto hacia atrás cuando la ventana se iluminó y produjo un chirrido que llamó la atención de todos. «Este es un mensaje de emergencia», dijo una voz femenina en dialecto local desde la gran caja, mientras un gran bloque de texto ocupaba el centro de la pantalla. «Raccoon City ha sido declarada zona de cuarentena. Diríjanse al centro de evacuación del ejército más cercano. Este mensaje se repetirá en 30 segundos. Por el mismísimo fundador», murmuró Colbert asombrado. «¿Cómo hiciste eso?». «Yo, no sé, solo apreté un botón», admitió Kirche mientras sostenía la caja negra frente al dispositivo que estaba debajo. «Creo que esto va ahí, pero no sé cómo funciona». Déjame ver», dijo Colbert mientras tomaba su posición. Observando fijamente el aparato, comenzó a pulsar algunos botones, uno de los cuales lo iluminó.
Tras pulsar otro, se oyó un zumbido proveniente del interior, y el siguiente hizo que la caja que ya estaba dentro saliera expulsada automáticamente. Esta caja tenía la etiqueta Terminator 2. El día del juicio final. Un título ominoso, en opinión de Kirche. Bien, creo que ya sé qué hacer, dijo Colbert mientras sacaba la caja y tomaba la que Kirche había conseguido. Orientándola igual que la otra, la introdujo en la caja, ignorando el mensaje de emergencia que se repetía. El dispositivo aceptó la caja, pero no hizo nada más. ¿Se suponía que iba a pasar algo?, preguntó Wardes confundido. Esto es una pérdida de tiempo, se quejó Karin, pero Colbert levantó la mano. Un momento, dijo mientras miraba fijamente los demás botones de la gran caja, centrándose en el que decía entrada. Déjame probar esto. Pulsó el botón de entrada y, para su asombro, la transmisión de emergencia se interrumpió y fue sustituida por algo completamente distinto. Ahora mostraba la azotea del edificio en el que se encontraban. Se veía a Louise, con una chaqueta roja sobre una camisa blanca y pantalones azules, la varita en la mano, de pie ante una hilera de canales de pollo desplumadas alineadas sobre una tabla de madera. Saito, ¿por qué estás grabando esto? Si tus padres, o cualquier otra persona, encuentra esa cinta, sabrán exactamente lo que estamos haciendo, oyeron la voz de Louise a través de la pantalla, a la que respondió otra voz proveniente de un chico al que no podían ver. Por varias razones, respondió el chico, a quien Kirche reconoció como el mismo Saito que había visto en los cuadros enmarcados. Primero, al dejar constancia de esto para la posteridad, no olvidaremos nada. Podemos analizarlo todo, ver lo que hicimos después y decidir qué hacer a continuación. Segundo, nadie lo verá. Mis padres respetan mi privacidad, y si yo no les dejo verlo, no lo harán. Asombroso, murmuró Colbert, con los ojos como platos mientras miraba la pantalla. Son capaces de grabar imágenes y sonido y luego reproducirlos. Nunca he visto nada igual. Yo tampoco, convino Julio, sumido, al igual que los demás, en un estado de shock. Kirche alzó la vista hacia Karin de la Valliere, quien, según vio, estaba completamente absorta en la imagen de su hija. Tus padres confían mucho más que los míos, se oyó decir a Louise en la grabación con sequedad, mientras miraba por encima del hombro a Saito, según supuso Kirche, con una mirada penetrante. Luego lo acusó. No haces esto por eso. Solo quieres jugar con ello. Vamos, es genial. Tiene visión nocturna y todo. Se quejó el chico en tono de broma, provocando la risita de Kirche y un gemido de Louise. Casi nunca tengo oportunidad de usar esto. Además, hablo en serio. Esto nos ayudará. La grabación de Louise simplemente le devolvió la mirada a Saito, con una evidente irritación en el rostro, luego gimió y dijo, bien, adelante. Al oír a Saito lanzar un breve grito de ánimo, vieron cómo Louise apuntaba con su varita al pollo del centro. Entonces gritó, ráfaga. Tal como Kirche y los demás esperaban, lo único que consiguió fue una pequeña explosión que lanzó por los aires a las gallinas que estaban cerca. Una golpeó una caja grande con un ventilador incorporado y otra cayó del tejado, y partió la tabla de madera en dos. Kirche no pudo evitar reírse al ver a Louise contemplando la devastación, a lo que Saito respondió, ajá. ¿Sabes qué? Tal vez probar explosiones en el techo de un complejo de apartamentos no sea la mejor idea. ¿Tú crees? Gritó Louise indignada y avergonzada, y fue entonces cuando cesó aquella grabación. Ja. La clásica Louise, comentó Kirche mientras se tranquilizaba, solo para que inmediatamente apareciera otra grabación. Esta mostraba el rostro de Saito, y no pudo evitar tararear en señal de aprobación. Al darse cuenta, Tabitha puso los ojos en blanco. Damas y caballeros, hoy es un día trascendental. Exclamó Saito con entusiasmo al dispositivo de grabación, enfocándose en sí mismo mientras caminaba por el apartamento. No solo para los Estados Unidos de América. No, ni siquiera solo para la Tierra. No, este es un día trascendental que quedará grabado en la historia de dos mundos, la Tierra y Terre. Porque este fue el día en que Louise François Leblanc de la Valliere descubrió tres cosas muy importantes. Primero, descubrió el placer del helado de chocolate, proclamó Saito mientras enfocaba la cámara en un envase lleno de una sustancia marrón, del cual ya se había comido la mitad. Segundo, que ella, y por extensión su gente, pueden comer chocolate. Tercero, descubrió la congelación cerebral. Fue entonces cuando enfocó la cámara hacia Louise, que estaba recostada en el sofá con la cabeza entre las manos. Al notar su presencia, empezó a decir, vete al infierno, oh. Te lo dije, eso pasa cuando comes helado muy rápido.
¿Te da dolor de cabeza por el frío?, comentó Saito. Louise intentó responder, pero solo pudo gemir, lo que hizo reír a Saito de nuevo. A pesar de la gravedad de la situación, ver esas grabaciones hizo sonreír a Kirche. Varios miembros del equipo de rescate también sonreían, salvo Guardes, que tenía el ceño fruncido, apenas perceptible. Kirche reconocía los celos mezquinos en cualquier parte, y se dio cuenta de que en ese momento el prometido de Louise estaba completamente cegado por ellos. Pero logró recomponerse rápidamente, y Kirche volvió a centrar su atención en la pantalla. Observaron cómo se reproducían varias grabaciones más, la gran mayoría mostrando las pruebas de Louise y Saito en el bosque. Colbert se maravilló abiertamente del enfoque meticuloso y científico que utilizaban. El joven claramente intentaba ayudar a Louise con su magia lo mejor que podía. Aunque no tuviera una base sólida para empezar, el simple hecho de que estuviera ayudando era extraordinario. Y lo que era más importante, podían ver cómo los esfuerzos de Louise mejoraban con cada grabación. Al principio, sus lanzamientos eran un desastre, pero finalmente empezó a acertar siempre. El bosque pronto volvió al apartamento, mostrando esta vez a Saito y Louise sentados uno al lado del otro bajo una manta. La habitación estaba oscura, pero del mismo televisor en el que estaban viendo la escena surgió una luz blanca parpadeante que proyectaba algo. Aparte de la luz y la música estridente, acompañadas de golpes, explosiones, chispas y gruñidos de esfuerzo, no pudieron distinguir qué sucedía. Louise, en cambio, estaba completamente absorta, metiéndose un bocadillo en la boca con las manos, para ligero disgusto de su madre. ¡Ah! Ah. Oyeron gritar a un hombre. «¡Luke, no!», gritó Louise preocupada mientras Saito apenas podía contener la risa. «No hay escapatoria», declaró una voz profunda y ronca. «No me obligues a destruirte». «¿Están viendo una obra de teatro?», se preguntó Kirche, sintiendo una profunda curiosidad por aquella representación. «Luke, ¿aún no te das cuenta de tu importancia?», continuó la voz con eco entrecortado. «Apenas has comenzado a descubrir tu poder. Únete a mí y juntos completaremos tu entrenamiento. Con nuestra fuerza combinada, podremos acabar con este conflicto destructivo y traer orden a la galaxia». «Jamás me uniré a ustedes», declaró otra persona, a quien Kirche supuso que era Luke. «Sí, él nunca ayudará al villano», animó Louise al personaje. «Si tan solo conocieras el poder del lado oscuro», exclamó el aparente villano. «Obi-Wan nunca te contó lo que le sucedió a tu padre». «Ya me lo contó», respondió Luke con evidente dolor, antes de gruñir. «Me dijo que tú lo mataste». «No. Yo soy tu padre», declaró la voz mientras la música crecía dramáticamente, y Kirche pudo ver cómo los ojos de Louise se abrían de par en par, su mandíbula se aflojaba y su brazo caía por la completa sorpresa, soltando el bocadillo que tenía en la mano. «No, no, eso no es cierto. Eso es imposible. Busca en tus sentimientos, sabes que es verdad». «No. No», gritó Luke desde el palco, y Louise se inclinó hacia adelante con total incredulidad. «No, imposible. Darth Vader es Anakin Skywalker. Imposible. Tiene que estar mintiendo. Saito, dime que miente», suplicó Louise mientras Saito comenzaba a reír histéricamente. «¿Por qué estás?». Fue entonces cuando se percató de que la cámara los apuntaba y gritó enfadada. «Estabas grabando esto. Sabías que esto iba a pasar. Perro estúpido». Louise se abalanzó sobre Saito, que aún se reía, y fue entonces cuando terminó la grabación. «Ahora me dan ganas de ver eso», admitió Kirche para sí misma, pero rápidamente se concentró en las siguientes grabaciones. La siguiente escena comenzaba con el rostro de Louise llenando la pantalla, haciendo un gesto de silencio con una sonrisa pícara antes de enfocar a Saito, sentado a su lado, absorto en la visión de otra obra grandilocuente en la televisión, fuera del alcance de la grabación. La emoción del niño era evidente mientras los sonidos de explosiones, y lo que debió ser un batallón entero disparando al unísono, inundaban la habitación. Al menos hasta que su madre pasó por detrás de ellos y se detuvo para comentar lo que estaban viendo. ¿Por qué esos tipos malos intentan siquiera arrancar su helicóptero en medio de un tiroteo? Calentar los motores de un helicóptero lleva demasiado tiempo, solo se están haciendo los remolones, y ahí está, la señora Iraga se interrumpió cuando más disparos y gritos terminaron en otra explosión. ¿Podemos disfrutar de Schwarzenegger pateando traseros sin la galería de espectadores?, se quejó el adolescente, provocando que su madre pusiera los ojos en blanco con buen humor mientras seguía caminando. Kirche se distrajo brevemente del programa al oír un rasguño por encima del ruido.
Pero al levantar la vista, vio el techo intacto y volvió a concentrarse en las grabaciones. Una vez más, habían regresado al bosque, mostrando el progreso de Louise con su magia. La mayoría de las escenas transcurrían sin incidentes, pero una en particular puso los pelos de punta a Kirche, pues, a lo lejos y sin que Saito y Louise lo supieran, un hombre se acercaba tambaleándose. A esas alturas, era obvio quién era ese hombre, y quedó claro que Saito y Louise lo habían visto al revisar la grabación, ya que en las siguientes escenas se les veía mucho más nerviosos que antes. Las pocas veces que vieron a Saito, se pudo observar que incluso llevaba un cuchillo consigo. Ese recordatorio de su situación pareció poner nerviosa a Kirche, pues creyó oír otro ruido de raspado cerca. Miró a su alrededor en vano, intentando localizarlo, antes de sacudir la cabeza y tratar de acallar la paranoia. En la última grabación, Kirche notó que estaba marcada como 22 de septiembre de 1998. 2 días antes de la última entrada de Louise, se dio cuenta. ¿Estás lista? Oyeron preguntar a Saito con un tono de voz casi triste, centrando la cámara en Louise mientras ella permanecía de pie al aire libre. Louise respiró hondo, luego se giró para mirarlo y respondió: «Lo soy». «Muy bien, veamos qué consigues», dijo Saito, haciendo que Kirche sospechara de lo que estaban haciendo. «Están intentando averiguar qué era su familiar», murmuró Julio. En su diario, mencionaban que creían que invocar a su familiar y completar el contrato la enviaría de vuelta a casa. «Ojalá fuera así de fácil», murmuró Agnes, y los demás asintieron en señal de aprobación. En la grabación, Louise asintió a su amiga y usó un aerosol de pintura blanca sobre el césped. Con él, formó un círculo de invocación perfecto, luego alzó su varita y comenzó a recitar un conjuro. «Mi sierva que existe en algún lugar de este vasto universo», comenzó. «¿Qué demonios?». Oyeron murmurar a Saito confundido mientras Louise seguía cantando, lo que provocó que los ojos de Julio se abrieran de par en par. «Mi divino, hermoso y poderoso familiar. Lo deseo y lo afirmo desde el fondo de mi corazón». Continuó, ajena a la presencia de un confundido y preocupado Saito, que se interponía frente a la cámara buscando algo sin rumbo. «Oh, no», susurró Julio con horror al darse cuenta de lo que había pasado. Kirche estaba confundida al principio, hasta que Louise terminó su cántico. «Responde a mi guía». Ante sus propios ojos, Saito desapareció en un destello de luz. A continuación, se produjo una de las explosiones características de Louise, pero antes de que el humo cubriera la zona, vieron el cuerpo de Saito caer por los aires justo delante de Louise. Mientras observaban a los dos adolescentes forcejear y gritarse confundidos, Julio dijo: «El chico, es su familiar». «Se supone que debería ser así, de todos modos», añadió Derflinger con gesto sombrío. «No lo entiendo», admitió Chevalier Fabre. «Si ella invocó a su familiar, ¿por qué no puedes sentirlo?». «Porque ella nunca lo ató», respondió Karin, con el rostro inexpresivo y firme. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Fabre asombrado. «La familia Iraga acogió a mi hija. La alimentaron, la vistieron, la educaron», enumeró Karin, bajando la voz con cada palabra al comprender la implicación. «Durante el último mes, se hizo muy amiga de su hijo, solo para descubrir que se suponía que era su familiar. Su sirviente. Dado todo lo que habían hecho por ella, y su creencia de que completar el contrato los enviaría a ambos a Terre, es obvio que no pudo seguir adelante con ello. No quería destrozar a su familia», concluyó Colbert con orgullo en la voz. Kirche miró a Karin y vio que parecía compartir su opinión. «Hizo lo correcto». «Sí, bueno, con su familiar ya la habríamos encontrado, o al menos habría estado a salvo», señaló Fabre, pero Julio negó con la cabeza. «Es obvio que ninguno de los dos tenía ni idea de que esto iba a suceder. ¿Cómo iba a saberlo alguien? No podemos culparlos por eso», señaló Julio. Fabre pareció querer refutarlo, pero en lugar de eso dejó escapar un suspiro profundo. Esperaron unos instantes más para ver si se había grabado algo más, y al no encontrar nada, Fabre declaró: «Bueno, esto ha sido una pérdida de tiempo». «No, no fue así», replicó Karin. «Nos dijo que mi hija estaba a salvo, y feliz. Francamente, eso ya es mejor de lo que esperaba». Tras esa declaración, Karin se puso de pie y se dirigió al grupo. Entonces comenzó a decir: «Reúnan toda la comida y los suministros que puedan. Luego tenemos que», la interrumpieron cuando el intenso correteo que Kirche creía haber imaginado regresó, convirtiéndose rápidamente en un frenético bullicio. De inmediato, todos se volvieron y apuntaron sus varitas y armas hacia el ruido, que crecía en intensidad. «¿Qué es eso?»,
Preguntó Kirche tímidamente mientras apuntaba con su varita a la habitación vacía. Suero entrecerró los ojos y gritó. Está en las paredes. Fue entonces cuando el techo se derrumbó, provocando que un enorme montón de lo que debieron ser cientos de ratas gigantes cayera en el centro de la habitación. Sus cuerpos se encontraban en distintos estados de descomposición y miraban con hambre a todos antes de gruñir. Bola de fuego. Gritó Kirche presa del pánico, prendiendo fuego a las ratas. Mientras sus cuerpos en llamas se retorcían y se dispersaban, el fuego se extendió al resto del apartamento. Maldita sea, chica. Gritó Suero cuando él, Kirche y aproximadamente la mitad del grupo quedaron aislados. Antes de que pudiera reprender a Kirche, oyeron más correteos, seguidos del derrumbe de muros y la aparición de más ratas zombificadas. Salgan del edificio ahora mismo. Gritó Karin, apartando el fuego lo suficiente para que los demás pudieran reunirse con ellos junto a las ventanas. La horda de bichos los persiguió como una inundación, ajena a las llamas, cubriendo el suelo, las paredes e incluso el techo con una espesa capa de un negro fétido. Por aquí. Gritó Colbert mientras abría la ventana de golpe y saltaba por encima del muro hacia la plataforma metálica, con los demás pisándole los talones. Fue cuando Kirche se unió a su maestra en la plataforma metálica y bajó corriendo por ella que comprendió para qué servían. Eran salidas de emergencia, una vía rápida para ponerse a salvo en caso de incendio. Claro que los diseñadores probablemente no previeron que un grupo de magos y soldados lanzarían bombas incendiarias al interior del edificio para matar a cientos, si no miles, de ratas no muertas. Pero incluso cuando la ola de calor del combustible en llamas irrumpió por la ventana abierta y casi las arrojó por encima de la barandilla, sin duda era más seguro que intentar atravesar el edificio por la vía normal. Sobre todo cuando una sílfide preocupada se abalanzó sobre el tumulto para rescatar a las más vulnerables y las dejó en la calle. Para cuando llegaron al final de la escalera de incendios, saltando al suelo y ayudando a los demás que bajaban detrás, la combinación de magia de fuego, bombas incendiarias y ratas en llamas había provocado que todo el edificio estuviera en llamas. El fuego incluso comenzaba a propagarse a los edificios cercanos, pero no le prestaron atención. En cambio, corrieron lo más rápido que pudieron calle abajo, alejándose del voraz incendio. Una vez a una distancia segura, se volvieron para contemplar la devastación que habían causado, jadeando. Este lugar es él, declaró Eugene de Allemán con seriedad, y nadie sintió la necesidad de corregirlo.